Bien, mis queridos hermanos, en la clase del día de hoy se titula El Ministerio de la Palabra y su aplicación privada. Y lo que esperamos revisar es primero hacer un repaso de algunos conceptos de lo que ya se ha visto en la serie. También vamos a revisar la importancia de la palabra y la importancia de la palabra en nuestro desarrollo como cristianos. Y también aprender qué es la amonestación privada o el ministerio de la palabra en privado y ver cómo ésta tiene una predominancia o una importancia mayor en la labor pastoral. Entonces, lo primero es un repaso. Hemos visto varias cosas con nuestro pastor Pablo, pero recordemos cuál es la labor, el ministerio pastoral. Veíamos que es uno que ha sido llamado por Dios para gobernar, es un anciano, ¿cierto? Él gobierna, es un presbítero, él gobierna, dirige, pastorea, es un pastor, apacienta, y también es un obispo, es decir, supervisa. ¿Qué cosa? Las ovejas de Cristo, la grey de Dios. Nosotros lo podemos ver eso ahí en Hechos capítulo 20. Nosotros vemos a Pablo, ¿cierto? Llamando a los ancianos, a los cuales también les dice obispo y también les dice pastores, apacentadores. También nosotros vimos que si bien es un oficio, tiene estas tres características, estos tres títulos, pero es el mismo oficio y siempre hay más de uno en las iglesias locales. No es lo óptimo que una iglesia tenga un solo pastor. De hecho, la Escritura la única vez que habla de el pastor, habla de Cristo como el príncipe de los pastores, ¿cierto? Ese guardián de nuestras almas, nuestro gran pastor. Y también veíamos que por tanto es Cristo el que llama a los pastores y los dota, los capacita para que ellos hagan la obra. Vimos que en Efesios 4 esto está claramente ahí expuesto cuando ese que había descendido también ascendió y dio dones a los hombres, dio regalos, ¿verdad? Y uno de los regalos es el pastor maestro, el cual tiene la tarea que se mantiene hasta que el Señor Jesucristo regrese, a diferencia de los apóstoles y profetas, tiene la tarea entonces de predicar la palabra del Señor a la iglesia para que los hermanos sean capacitados y ellos hagan la obra del ministerio. Hemos visto también que el pastor tiene autoridad, ¿cierto? Él es la autoridad de la iglesia, pero no solo de manera pedagógica, podríamos decir, no la autoridad con mayúscula, sino con minúscula, porque su autoridad es delegada por la autoridad con mayúscula, que es la de Cristo. Entonces ellos tienen autoridad como equipo pastoral, gobiernan la iglesia, debemos someternos a ellos siempre y cuando ellos la ejerzan en el marco bíblico, porque su autoridad es delegada, no es per se, no es en sí mismos, porque sí, en ellos, no, es delegada y ellos son autoridad dentro de la esfera de la iglesia. Ellos no son autoridad en la familia de los hermanos, no son autoridad tampoco en el Estado, en el área civil, ellos son autoridad en la iglesia local, tampoco en otras iglesias locales, aunque eso no quiere decir que no haya reconocimiento a su labor, a su tarea en todas las otras esferas, ¿verdad? Pero su ejercicio es dentro de su iglesia local. Y esa autoridad, cuando una iglesia llama a un pastor, ¿verdad? Elige a sus ancianos, lo que está haciendo la iglesia está diciendo a este varón que el Señor ha llamado, nosotros nos vamos a someter. Por lo tanto, es una autoridad delegada que es reconocida también por la congregación. Bien, y por último veíamos que, podemos llamarle así, las herramientas que tiene este oficio para desarrollar su ministerio son dos, aunque están muy relacionadas, es la palabra y la oración. Estas son las principales herramientas, el ministerio de la palabra que va junto a la oración. Habiendo hecho ese repaso, hermanos, vamos a ver, quiero que me pueda acompañar usted al Salmo 119 y quiero que podamos ver la importancia de la palabra del Señor. Salmo 19, perdón. Aunque sin duda el Salmo 119 también es un salmo que nos ayuda mucho a ver la importancia de la palabra del Señor. Pero siendo una herramienta en las manos de este oficio para los ancianos o pastores de la iglesia, es necesario recordar la importancia que ella tiene. El Salmo 19, desde el versículo 7
hasta el versículo 12, dice así, voy a leer, Salmo 19, versículo 7 al 12. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Hasta ahí vamos a leer. Nosotros vemos en este salmo, hermanos, varias cosas, ¿verdad? Hay varios conceptos, ideas que están allí, pero podemos ordenarlo para ver la riqueza de la palabra del Señor de la siguiente forma. El Salmo le da 6 títulos a la Escritura. Dice que es ley perfecta, ¿cierto? O que es ley, ¿cierto? Dice que es el testimonio, dice también que es el precepto, dice que es el mandamiento, dice que es el temor y dice que son juicios. Esa es la palabra del Señor. Se le dan 6 títulos, pero también se le dan 6 características a la palabra del Señor. La palabra además es no solo ley, la que nos rige, sino que además es perfecta, es decir, es plena, es completa. La palabra del Señor también es fiel y por lo tanto se puede confiar en ella. La palabra del Señor también es recta, dice precepto recto, no hay doblez. Es la palabra del Señor también pura, no hay malicia, no hay maldad en ella. En ella podemos nosotros descansar en ese sentido también. Es limpia y también es verdadera. Y también el Salmo da 6 beneficios de la Escritura. 6 beneficios de la Escritura. Dice que, entonces, todo lo que hemos visto, estos 6 títulos, estas 6 características, considerándolas como lo que son, tiene 6 beneficios para nosotros. Primero, convierte el alma. Y ponga atención en esos detalles. Aquí poéticamente, sin duda, el salmista está hablando, pero está apuntando a algo que va más allá. Convierte nuestro centro, nuestro todo, es la idea. Convierte la palabra del Señor, el alma. Hace sabio al sencillo, segundo beneficio. Es decir, a los necios, a los insensatos, a los torpes, nos hace sabios la palabra del Señor. También la palabra del Señor alegra el corazón. En nuestras angustias, en nuestras tristezas, en nuestras depresiones, la palabra del Señor es la que alegra realmente el corazón, no momentáneamente, sino que podemos encontrar en ella verdadera alegría, gozo. Ella también alumbra los ojos, otro beneficio de la palabra del Señor. Recordemos, la palabra del Señor, esa luz que ilumina, pero no solo eso, sino que alumbra nuestros ojos para que podamos ver. Alumbra para que podamos entonces ver correctamente. Permanece para siempre la palabra del Señor, en nosotros y con nosotros, siempre. Y es justa en nosotros. Hay justicia, encontramos en ella, en la palabra del Señor. Así de importante es la palabra del Señor y nosotros debemos entonces, amados hermanos, considerar que esa es la herramienta entonces que ocupan los ancianos para desarrollar el ministerio precisamente de la palabra. Es decir, un anciano tiene que tomar la palabra del Señor y tal cual veíamos con estos títulos, es la ley del Señor la que el anciano utiliza para poder instruir a la congregación. Es otro título que se da un mandamiento puro. El anciano debe conocer la palabra del Señor y entregar esos mandamientos a la congregación también. Solo por utilizar 2 de los títulos. Y el anciano, a través de la palabra del Señor, en oración y con un ejercicio de este ministerio, tiene estos objetivos: que el rebaño del Señor sea convertido en su alma, que el rebaño del Señor alegre su corazón a través de la palabra, de la exposición de la palabra. Esa es la idea de la importancia de la palabra. Ahora, el nombre del Señor también se menciona 6 veces, no sé si lo pudieron ver, ahí en el Salmo 19. Se menciona 6 veces el nombre
de el Señor, del Señor, del Señor, ¿cierto? 6 veces. Y esto nos muestra que la palabra del Señor es de el Señor, del Dios del pacto. Es verdad. ¿En qué está fundamentada? En el ser de Dios, es la idea. No es la palabra de cualquier persona. El pastor entonces no utiliza cualquier palabra, utiliza la palabra del Dios del pacto, que Él es fiel, que Él es inmutable, que Él es justo, que Él es verdadero, que Él transforma, que Él... ¿Se dan cuenta la riqueza que hay ahí, la importancia de utilizar la herramienta junto a la oración en medio de la labor pastoral? Entonces, hermanos, estos versículos nos muestran la amplia, pero a la vez absoluta suficiencia que tiene la Biblia. Es suficiente. ¿Para qué? Para trazar nuestros caminos. No solamente eso, sino también para impactar nuestros corazones. No es necesario entonces, amados hermanos, que para nosotros encontrar ayuda en nuestros caminos, guía en nuestros caminos, para encontrar alegría verdadera, bebamos de otras fuentes. No es necesario, tenemos a la palabra del Señor, la cual, repito, es suficiente y está en la base o viene de y con el Dios del pacto. Él es en su carácter. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué tiene que ver esto, hermanos, con el ministerio de la palabra? Bueno, de los ancianos tiene el todo que ver, hermanos. Y cómo entonces ellos deben tomar la palabra ahora, y estamos viendo la aplicación de ella a través de un trato más privado, no solo en el púlpito o no en el culto público, sino que también en mi momentos en los cuales necesito esa palabra del Señor, y el pastor entonces va a ser ese que va a acercarse y tiene que guiarme a través o con la palabra del Señor. Es por eso que yo presenté esta pregunta. Dice, ¿dónde encontrar, por ejemplo, guía, poder, ánimo, consuelo, recursos para poder vencer en la lucha, para poder vivir en las circunstancias, para gozarnos en el Señor siempre? ¿Dónde podemos encontrar eso? En la palabra del Señor. Esa es la respuesta. Dice, por ejemplo, Isaías 55:11, que la palabra del Señor, ¿cierto?, nos enseña ahí que ella actúa. También en Hebreo nosotros podemos ver lo mismo. Es esa espada de dos filos, ¿verdad?, que llega hasta el tuétano, ¿verdad?, que no vuelve vacía, dice ahí. Por eso actúa siempre cuando el pastor la utiliza y predica en su ministerio de la palabra va a actuar, no vuelve vacía. Y como dice Hebreos, es una espada, ¿verdad?, que atraviesa hasta lo más profundo. También en 2 de Timoteo 3:16, versículo 17, que dice el texto que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. Vamos a ese texto para que lo podamos leer bien, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor, y versículo 17. Recuerde, estudio bíblico, tratemos de escuchar, elogiar de nuestras Biblias, utilizar la palabra o el celular, pero vayamos a los textos cuando se mencionen. Entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la escritura. Nosotros no necesitamos nada más, hermanos. ¿Para qué? Para la vida de piedad tenemos la suficiente palabra de Dios. Y Dios ha destinado a ancianos, maestros que la enseñan en lo público y también de manera personal o privada. También recordemos que a los apóstoles, hermanos, ¿qué les dice el Señor? Ustedes también se van a ir. ¿Y qué dicen ellos? ¿A dónde más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Juan 6, ¿verdad? Solo tú, Señor. Y también en Efesios capítulo 6 se nos menciona la palabra del Señor como la espada del Espíritu, ¿cierto? Esa espada para poder vencer la tentación, el pecado, para poder vencer, amados hermanos, nuestras angustias, nuestras luchas, nuestros conflictos, necesitamos la palabra del Señor. Y no en abstracto, sino que estamos hablando a través de ese ministerio que el Señor también ha designado en la iglesia local, que es el de los pastores, los ancianos, los obispos, que deben entregar entonces
los recursos de la palabra del Señor. Con lo visto, entonces, amados, se descarta buscar agua o alimento en otras fuentes, en otros corrales, buscar comida. No debemos volver a Egipto para comer, hermanos, esas ollas de carne. Hermanos, no debemos buscar a los profetas de Baal. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la palabra de nuestro Señor. Esa es la leche espiritual no adulterada por la cual podemos y vamos a crecer para salvación. Nosotros entonces estamos, amados hermanos, en la Nueva Jerusalén. Los que hemos creído en Cristo, estamos en la Nueva Jerusalén y aquí su palabra permanece para siempre. Aquí fluye leche y miel a través de la palabra del Señor, hermanos. Somos saciados, hermanos. Pues su divino poder, dice segunda de Pedro, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En la palabra del Señor, amados hermanos, está todo lo necesario para la vida de piedad. Allí está, hermanos. Entonces se nos descarta ir a otras fuentes. Cristo oró, hermanos, para que seamos santificados a través de ¿qué? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso está ahí en Juan 17 también, 17. Por lo tanto, la palabra del Señor es importante y el ministerio que desarrollan los ancianos en la congregación es de suma importancia. Es el ministerio principal dentro de la iglesia, el de la palabra del Señor. Hemos visto que el ministerio de la palabra puede ser público, lo vio y se ha enfatizado con nuestro pastor Pablo, yo algo he ido mencionando. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 8, lo puede anotar. Yo solo voy a hacer algunas menciones. Nosotros vemos que ahí se nos llama, ¿verdad?, a escuchar la palabra con solemnidad y con reverencia. Se nos enseña a través de lo que allí ocurrió. Se nos enseña que todos debían estar en esa exposición de la Escritura, cuando se abría el libro de la ley. Todos, hermanos. Y sobre todo se enfatiza, además, los que podían entender. Incluso a los niños pequeños, si pueden entender cómo pedir sus dibujos animados, si pueden entender los dibujos animados, pueden entender la palabra del Señor, a lo mejor no completa, pero el texto también dice que habían varones que le explicaban e interpretaban la Escritura para el pueblo. Es un principio en donde nosotros entonces también públicamente escuchamos la palabra y ya sea a nuestros hijos o a otros, debemos explicar y poder instruir al pueblo con la palabra del Señor. Y los padres luego en la casa toman la palabra y se la van a enseñar o repasar también con los pequeños que pueden entender, así como hay bebés muy chicos que no pueden entender la palabra, ¿verdad? Ahí está también, hermanos, la importancia de que habían hombres y mujeres, y dice el texto ahí que eran como un solo hombre escuchando la palabra del Señor, sin segregaciones. Ese es ese ministerio público en donde el pastor predica, abre la ley, ¿verdad? Perdón, hermanos, y debe entonces predicar. Nosotros debemos, como dice Primera de Tesalonicenses, recibir la predicación como palabra de Dios y no como palabra de hombres, tener esa disposición, esa reverencia, como Lidia, ¿cierto?, que escuchaba a Pablo en Hechos 16, ¿verdad? Pero también hay un concepto de la palabra del Señor, o una, podemos decir, división de ese ministerio que es la exposición, es el ministerio de la palabra en privado, en privado. También es tarea del pastor. Yo quiero que podamos, hermanos, ir a segunda de Timoteo. Estábamos allí, podemos ir al versículo 1 y 2 de segunda de Timoteo del capítulo 4. Capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículo 1 y 2. Dice Pablo instruyendo ¿a quién? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un pastor más joven que debía seguir pastoreando la iglesia. Y le dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente predicar la palabra. Perfecto, estamos bien. Solo en lo público, miren lo que sigue diciendo, dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Dice también, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este ministerio privado de la palabra o personal también es parte de la tarea de los ancianos, hermanos. No es solo predicar públicamente.
En este texto dice a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, sin duda, cuando deseen oírla, porque es una palabra quizás de mucha bendición, de mucho gozo, pero también cuando no desean oírla. De hecho, el contexto ahí nos dice que va a haber tiempo cuando no querrán oír la doctrina, ¿cierto? Cuando quieran oírla, cuando no quieran oírla. Es decir, también esto aplica a una conversación privada, cuando haya que exhortar, cuando haya que amonestar al hermano con la palabra. Timoteo también debe hacerlo ahí, no solo en lo público, en lo general, sino que también en lo particular, en lo privado. Cuando tengas que confrontar un pecado de un hermano de la congregación, Timoteo, tú debes hacerlo. También aplica en ese sentido este texto, hermanos. Yo tenía en mis notas, cuando el sermón general sea de su agrado, debes predicar la palabra. Cuando el sermón general no sea de su agrado, debes predicar de palabra. Pero también cuando sean momentos en los cuales estás con el hermano y tienes que dar algún consejo de gracia, de estímulo, de consuelo, debes hacerlo. Pero también cuando debas dar un consejo de reprensión, de exhortación, de confrontación. Timoteo, debes hacerlo. Y se enfatiza, amonesta, reprende, exhorta, pero agrega con mucha paciencia, porque está tratando Pablo de decirle a Timoteo que no son cualquier persona, sino que ellos son la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, son las ovejas de Cristo. También quiero que podamos ir a Hechos 20, mis hermanos, Hechos 20, y vamos a leer algunos versos de ese texto que ha sido bastante utilizado en la serie. Vamos a leer ahí, Pablo está con los ancianos, ¿cierto? Y vamos a leer algunos versículos. Versículo de Hechos 20, versículos 20-21. Entonces hemos visto que el ministerio privado de la palabra es a tiempo y fuera de tiempo. Ahora vamos a ver que podríamos enfatizar o titularlo así, en las casas y en el cara a cara, en el día y en la noche también. Miren lo que dice, versículo 20-21 de Hechos 20. Dice la palabra del Señor. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente, ¿cierto? Y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 al 27. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. El versículo 31, lea conmigo. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces aquí nosotros podemos ver que el apóstol enfatiza que predicó, enseñó públicamente, pero también enseñó en otros contextos. Uno podría decir, pastor, las casas se refiere a la persecución, entonces se encerraban en casa o no habían iglesias, lugares para congregarse y eran las casas. Sin duda sí, pero él sigue enfatizando y divide lo público, ¿cierto?, de las casas, del cara a cara, ¿verdad?, y del cada uno de ustedes. Él habla de aquello. Habla de que tenía también el apóstol una forma distinta, no solo en lo público, sino también en lo personal. ¿De qué? De amonestar a cada uno de ustedes. Ese es parte del ministerio también de la palabra, es privado. Y tenemos otro ejemplo. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, mi hermano, Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 5. Y de hecho, Pablo, hablando también a Timoteo, miren lo que dice. Dice en el versículo 1 al 2, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. No solamente Timoteo debe predicar en lo público, sino que incluso con cada persona de la congregación, con cada grupo etario de la congregación, en cada conversación que él tenga que reprender a un anciano de la iglesia.
que exhortar, que amonestar de manera personal, debes hacerlo también, Timoteo. Es parte de tu ministerio, Timoteo. Hermanos, es parte de nuestro ministerio, de los ancianos de esta congregación, predicar públicamente y también amonestar privada y personalmente. Es entonces el punto. Nosotros recordemos que el pastor debe ser didáctico para enseñar, es decir, debe ser apto para enseñar. Debe ser capaz de enseñar públicamente, pero también privadamente. Es la idea. Y obviamente llevando la palabra del Señor que ya veíamos hace un rato, que es la herramienta, no su propio discurso o consejo. La palabra del Señor es la herramienta. Bien, hermanos, ahora con todo esto en mente, nosotros podemos y debemos pensar que hay atentados en contra del ministerio de la palabra, no solo en lo público. La gente viene con una mentalidad de escuchar la palabra del Señor que juega en contra, pero también esa mentalidad juega en contra cuando esa palabra es llevada en lo privado, hermanos. Y ahí muchas veces se hace aún más clara esa mentalidad o esos conceptos del mundo. Solo mencionarlos, hermanos. Por ejemplo, el humanismo es uno de ellos, en donde el hombre está en el centro y no está Dios, ¿cierto? El hombre, yo soy lo importante. Que a mí me atiendan, que a mí me sirvan, que a mí me amen. Yo vengo a la iglesia a eso, pastor, ¿verdad? Y uno tiene que, con la palabra, enseñar al hermano que eso está errado y el hermano debe abrir esa área de su vida y ser confrontado. El pragmatismo, si resulta esto, está bien. No importan los pasos que yo dé para llegar al objetivo, lo que importa es llegar al objetivo. Eso es pragmatismo. Y muchas veces eso va a ser un atentado y un estorbo en contra del ministerio de la palabra. También el hedonismo. Todo lo que tenga que implicar sacrificio, lo desecho, porque yo vivo con todo lo que me genere placer, lo que me sea más cómodo, ¿verdad? Lo que no vaya en contra de mi, o que me implique esfuerzo. Y también el materialismo, ¿verdad? Ese énfasis en lo que sea material. Eso es lo importante. Yo solo quiero mencionar, hermanos, no voy a desarrollar estos 4, hay muchos más obstáculos que puede tener la palabra, el ministerio de la palabra. Lo que sí quiero que pueda haber, y quizás vamos a pensar en alguno de ellos en el desarrollo de esto, es que todas estas ideas cuando están en nuestro corazón, y sin duda las traemos de fábrica, Primera de Pedro dice que traemos una vana manera de vivir heredada de nuestros padres, y no solo de nuestros padres directos, sino que de nuestra sociedad, vienen, hermanos, a ser estorbos para el ministerio de la palabra y sobre todo cuando la palabra, hermanos, debe ser llevada a esa instancia privada. Cuando el pastor ve una falta en mí y me dice, no me va a decir, hermano, tú estás siendo, vamos a utilizar el término pragmático, por ejemplo, pragmático. El pastor no me va a decir así, el pastor me va a decir, amado hermano, qué bueno que lograste este objetivo. Habías pedido oración por eso, pero amado hermano, ¿cómo llegaste a eso? Nos dimos cuenta que, por ejemplo, has estado faltando, has estado dejando de lado el día del Señor. Has estado mintiendo probablemente, se te descubrió en una mentira. Y el hermano, al tener este concepto en su mente, puede decir, pero ¿qué tiene, pastor? Si lo importante era lograr este objetivo. Y Dios me bendijo con este objetivo. Entonces, esa amonestación privada va a chocar con ese estorbo o con ese atentado que se genera en contra del ministerio de la palabra. La vida muchas veces se desarrolla a través de estos conceptos y en los cristianos, hermanos. Y lo que sucede, y por eso decía que solo quería mencionarlos para llegar a un punto que es, lo que sucede es que esa persona en algún momento va a empezar a manifestar, porque es creyente, es cristiana, es hija de Dios, una especie de contradicción en su vida. No va a haber un disfrute en su vida. Esa persona, en resumen, va a estar alojando debido a seguir estos pensamientos, esta forma de vida, pecado en su vida. Pecado. Y va a necesitar que venga un externo y muchas veces, y los pastores estamos llamados a estar atentos a aquello, a decirle, hermano, esto sucede porque tú has seguido un estilo de vida en pecado, ya sea humanista, materialista, pragmático o hedonista. Esa es la tarea y es parte del ministerio de la palabra.
Nuestro pastor Ale en otra clase habló en parte de algunos de estos conceptos, los puede buscar, los puede ahí ampliar, yo solo los quise mencionar, pero repito, cuando nosotros, hermanos, venimos a la fe, debemos ser transformados y muchas veces estos conceptos siguen quedando ahí. Y es tarea del pastor, entonces, poder mostrar con la Escritura nuestros caminos cerrados y poder entonces rectificar. Esa es parte del ministerio de la palabra en privado y en lo personal. ¿Qué sucede, hermanos? Y aquí vamos a entrar a un concepto que tal vez usted ha escuchado. ¿Qué sucede? Que los hermanos, cuando entonces ven las consecuencias de haber seguido estos caminos, empiezan a buscar ayuda. ¿Por qué siempre me va mal? ¿Por qué estoy en depresión? ¿Por qué estoy en angustia? ¿Por qué me siento frustrado constantemente? ¿Por qué? Y muchas veces, y se ha enfatizado mucho este concepto, ellos van a buscar ayuda externa en expertos. ¿Cuáles son esos expertos? Bueno, en el mundo es la psicología, ¿verdad? En la psicología, en un hombre o una mujer que es un terapeuta que lo va a sentar en un lugar y que va a decir, mira, lo que pasa es que te has dejado de preocupar de ti mismo. Tú eres lo importante. Tienes que darte más tiempo a ti. Con estos mismos conceptos probablemente va a tratar de darle solución a esa persona. Pero como esta persona es cristiana, no va a ir al psicólogo del mundo, sino que va a ir a este concepto, también probablemente usted lo conoce, del psicólogo cristiano, el terapeuta cristiano. ¿Y qué hace ese hombre o mujer que es experto y que por lo general está fuera de la iglesia local? Bueno, él le va a decir, yo sigo en parte lo que dice la psicología, pero también suma esto la Biblia, ¿cierto? Hay como una especie de mezcla ahí de ideas. Y de todo lo que sirva, ¿verdad? Vamos a tratar tu caso. Dios te ama. Por lo general, el terapeuta, comillas, psicólogo, comillas, cristiano, enfatiza el amor de Dios. Dios te ama, hay que ser paciente y ocupa ciertos textos bíblicos, pero no va a la raíz del problema. Ante esta problemática, hermano, surgió un fuerte movimiento, por ahí por 1970 aproximadamente, y sobre todo con creo que estudió psiquiatría y psicología, pero es un autor, o fue un autor de libros que se llama Jay Adams, y él generó el concepto de consejería, ministerio de consejería, en donde él enfatizó la suficiencia de la palabra del Señor para que quienes iban a estos terapeutas, psicólogos o psicólogos cristianos, dejaran eso, ¿verdad? Y pudieran entonces conformarse con la suficiencia de la palabra del Señor. Él tiene varios libros, es un buen autor, bueno, no sé si está vivo aún, no lo sé, la verdad, pero él con un muy buen deseo empezó a alojar este concepto de consejería desde la palabra y con la palabra. Y eso fue muy bueno, porque muchos cristianos empezaron a dejar de lado a estos terapeutas, psicólogos, comillas, cristianos, y empezaron a entender que con la palabra del Señor era suficiente, lo que ya veíamos hace un rato. Bueno, una de las cosas que terminó sucediendo hasta el día de hoy es que varios pastores siguieron el camino de este autor y se empezó a alojar ya no solo el concepto de consejería, sino que también de consejería, y se le apodó bíblica, sin duda, porque es consejería conforme a la Escritura. Y ahí tenemos autores como Paul Tripp, por ejemplo, un excelente autor. Y si bien el fin de estos varones fue, por un lado, en una primera instancia, decir, la palabra es suficiente para tratar con estos problemas, no vayan a estos terapeutas, psicólogos, etcétera, sino que dentro de la congregación pueden ser tratados. Luego, Paul Tripp y otros autores dijeron, y además el problema, y la misma palabra lo dice, está en el corazón. Hay un gran énfasis entonces en ayudar a los cristianos con la palabra al meollo del asunto, que es un problema del corazón. Y se alojó ese término de consejería bíblica, tal vez usted lo ha escuchado. Es un término relativamente nuevo. Y repito, su intencionalidad y sus fines son buenos, pero lamentablemente creemos que no es el mejor título, hermanos. Porque lo que ha ido generando esta idea es que el pastor tiene que tener una especie de diplomado especial en consejería, no en psicología, se huyó de aquello, ¿verdad? Sino que ahora en consejería bíblica. O
cualquier hermano de la iglesia puede ir a un instituto a hacer un curso de consejería y entonces esos hermanos son los consejeros de la iglesia. Se ha ido alojando además con este concepto, ha traído también y se ha ido alojando en las iglesias la especie de idea de que ya sea que fuera el pastor o estos hermanos, sí o sí tiene que haber una especie de terapia, aunque sea bíblica y apunte al corazón. ¿Cómo? Con 10 sesiones, con 20 sesiones. Se ha ido alojando esa idea, porque el término o la base de donde nace este concepto con J. Adam fue en contra de estos terapeutas de psicología y psicología cristiana, pero la forma en lo práctico, no en el fondo, que estamos de acuerdo en el fondo, hermanos, la palabra, ¿verdad? E ir al corazón, estamos muy de acuerdo, pero en la práctica, en la forma, se ha ido alojando algo muy similar a lo que hacían los terapeutas de la psicología o, comillas, cristiana, psicología cristiana. Sesiones extensas, algunos concluyen, yo sé que estoy en pecado, pero mi pastor me está en una sesión de consejería aconsejando, entonces estoy siendo, comillas, tratado. Eso se escucha mucho también. Y bueno, hermanos, esto atenta contra el ministerio de la palabra y de la exhortación privada, muchas veces, repito, en la forma, no en el fondo, de los pastores de la iglesia. También atenta porque incluso hay iglesias que el pastor dice, no te voy a mandar a un psicólogo, tampoco a un psicólogo cristiano, te voy a mandar a un consejero bíblico que está fuera de la iglesia, porque es un caso muy complejo. Y el pastor entonces empieza a ver mermada su tarea. Entonces creemos que con muy buena intención que puede tener el término, es mejor no utilizarlo, sino que utilizar términos para esta tarea que la palabra del Señor ha mencionado a los pastores de la congregación. Uno de esos términos, y quizá el que titula toda la tarea del pastor en el ministerio de la palabra en el área privada, podríamos decir que es el término amonestar, que en su momento también lo utilizó Jane Adam, pero quedó un poco de lado. Y la amonestación bíblica es distinta, hermanos, a terapias extensas, largas, a especies de sesiones terapéuticas en un sofá mientras el pastor me habla o me escucha. Muchas veces esa amonestación bíblica es hablar acerca, sin duda, de con la Escritura y desde la Escritura, del pecado del corazón y de cómo el Señor desea entonces que se abandone ese pecado y que puedas, como veíamos en el Salmo 119, por ejemplo, alegrar el corazón. Ahora, dice un autor, para cerrar este punto, hermanos, y espero haya quedado claro por qué no utilizar, y no nos parece necesario utilizar el término consejería bíblica, un autor que no estoy de acuerdo en el todo muchas veces de las formas que él tiene, pero sí en el fondo es un muy buen hermano, se llama José Mercado. Él dice lo siguiente, este pastor dice, posiblemente hace 30 años cuando J. Adam comenzó el uso del término no causaba mayor preocupación, pero en la cultura actual, donde el mundo terapéutico ha triunfado y donde los gobiernos civiles están cada vez más deseosos de poder controlar las actividades de las iglesias, sería sabio que podamos adelantarnos a posibles problemas. Al final, no negociamos el Evangelio ni los términos de la Escritura que afirman su mensaje. No negociamos términos como justificación, expiación y propiciación, que son esenciales para la salvación y la salud del cristiano. Mientras se mantenga firme en el Evangelio y la palabra de Dios, la iglesia prevalecerá y cumplirá el propósito establecido por Dios. En otras palabras, hermanos, así como no negociamos estos términos, tampoco es bueno necesariamente negociar los términos que la misma Escritura da al ministerio de la palabra privado para los ancianos. No es necesario ponerle consejería, ponerle, no sé, terapias pastorales y tampoco las formas que la misma Escritura da. No es necesario, hermanos. Y creo que sin duda es bueno mirar a la Escritura y así como hablamos de expiación, así también hablar de amonestación pastoral, exhortación pastoral. Bien, hermanos, entonces estudiamos un poco este concepto de amonestación. Perdón, hermanos. Y bueno, en 1 Samuel 3:13, el Señor habla y dice que Él va a reprender a Elí, va a trabajar con Elí y lo va a disciplinar.
¿cierto? Va a ser algo terrible en Israel, dice ahí. Le está diciendo a Samuel. ¿Por qué? Porque dice, Elí no había reprendido o estorbado a sus hijos. En el Antiguo Testamento esa es la idea que también se desarrolla con amplitud en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12. Y acá está el término como tal. Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Dicen algunas versiones ahí, amonestan. Ese es el término. ¿De quién está hablando acá Pablo? Pablo está hablando de los pastores de la iglesia, aunque aquí se enfatiza su labor de presidir, de gobierno, de dirigir. De ellos está hablando acá Pablo. Y ellos tienen que trabajar en la iglesia. ¿Y cómo trabajan? Gobernándonos, dirigiéndoles, ¿verdad? Y amonestando, es decir, instruyendo, inquietando, exhortándoles con la palabra, consolándoles en ocasiones. Pero la idea aquí es clara, ¿verdad? Los pastores tienen esta tarea de amonestar. Esa palabra amonestar, neuteteo, es una aproximación a cómo debe ser mencionado en griego, no sé griego, ¿verdad? Pero la idea es nous, es decir, mente, y titemi, colocar, es decir, propiamente colocar la mente, razonar con alguien, advertirlo, amonestarlo en base a una instrucción sólida. Eso es lo que debe hacer un pastor, hermanos. Es decir, tomar la palabra del Señor, que es la base sólida, para razonar con el hermano en la congregación. De manera privada, es el énfasis que estamos viendo. Venid luego, dice el Señor en Isaías, y estemos a cuenta. Ahí el texto dice, venid luego y razonemos, miremos tus caminos. Mira, por esto, hermano, vives en angustia, porque a lo mejor no has perdonado y debes perdonar. A lo mejor no has dejado esa mala relación. Y obviamente, si tú eres un hijo de Dios, estás viviendo con sequedades, como veíamos con el hermano en el discipulado. Tu verdor se ha transformado en sequedades de verano. Se ha impactado tu economía negativamente y sufres. ¿Por qué? Porque mira cómo has seguido este camino del pragmatismo que veíamos hace un rato de manera breve, ¿verdad? Has hecho compromisos con el mundo con fin de llegar rápido a obtener una propiedad, un auto, y hoy día estás en angustia pagando las consecuencias de aquello, porque el pecado trae consecuencias. El pastor entonces debe amonestar con la palabra, inquietar, pero a la vez llevar al cambio a la persona a través de la palabra, dependiendo del Espíritu Santo. Benjamin Keach dice lo siguiente: una amonestación es un esfuerzo fiel por convencer a una persona de su falta, tanto en lo que se refiere a los hechos como a las circunstancias. Eso también me parece importante, porque la amonestación no es solo acusarlo de su falta, sino que también pueden haber circunstancias externas que son duras, sin duda, difíciles, pero que eso ha llevado a la persona a pecar o a vivir con patrones pecaminosos que deben ser corregidos. Entonces el pastor es gobernador de la iglesia, preside, es pastor, apacienta, ¿verdad?, a las ovejas, y es obispo, supervisor. El pastor debe observar, y si ve a hermanos que andan desordenadamente, no necesariamente en cosas escandalosas, hermanos, pero a lo mejor falta regularmente a la oración pudiendo hacerlo, falta regularmente los domingos pudiendo hacerlo, el pastor debe acercarse y amonestarle para tener 20 sesiones de consejería en un diván, en un sofá. No, no necesariamente, hermano. Para conversar con él, tomar la escritura, entender la circunstancia del hermano, pero luego decir, hermano, pero la palabra te llama a esto. Y en la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo debe ser obediente al Señor. Es la idea de amonestar. Ahora, hermanos, en general todos debemos amonestarnos unos a otros. Por ejemplo, Romanos 15, acompáñeme ahí. Romanos 15 dice lo siguiente en el versículo 14. Tal vez usted conoce este texto. Dice Romanos 15, 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Todos en la iglesia debemos amonestarnos unos a otros.
Es decir, cumplir con en parte de este ministerio de conocer la palabra y poder entonces advertirnos con bases sólidas, guiarnos con bases sólidas. También en Colosenses 3:16 habla de que amonestándose debemos vivir en esa cultura unos con otros. También en Primera de Tesalonicenses, que estábamos ahí, pero luego de hablar en el 12 a los que os presiden, o de los que os presiden, y que les amonestan, también luego en el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 5, dice que debemos amonestar a los... vamos al texto mejor, para que no tenga yo ahí alguna omisión. 5:14, mire, dice, Primera de Tesalonicenses 5:14. Les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados. Animen, va junto a eso, a los desalentados. La amonestación va junto, hermanos, a muchos otros títulos que la Escritura, o muchos otros conceptos que a veces la Escritura maneja. Exhortar, por ejemplo, que tiene que ver con ruego, como con lágrimas, llamar a alguien. La exhortación cambia, ven. Pero el título principal pareciera ser la amonestación. Como dice aquí, animar a los desalentados. Va junto a también la amonestación. Amonéstenle y anímenle. ¿Se dan cuenta? Puede haber un desánimo, pero ¿por qué? Hay un pecado, tienes que corregir, hermano. Va junto entonces la amonestación. Estamos viendo que es en general en un sentido, pero específicamente hemos visto que es para los pastores y hay textos aún más específicos. No los vamos a volver a leer porque ya los leímos, pero los puede anotar. Por ejemplo, Hechos 20:31, Pablo dice claramente que él estuvo día y noche, no solamente en lo público, también en las casas y cara a cara, con la palabra del Señor, que es la herramienta, y sin rehuir el consejo del Señor, sino que lo anunció todo, aunque a veces eso puede ser incómodo, como le dice Pablo a Timoteo, siempre con la palabra. ¿Y qué dice él? Yo les amonesté con lágrimas. Era el ministerio también del apóstol y que es el que estos pastores que estaban con Pablo debían seguir con sus iglesias locales. También en Colosenses 1:28 claramente está el tema de amonestar, ¿verdad? Ahí en lo particular relativo a los ancianos. Y Primera de Tesalonicenses 5:12 también lo acabamos de leer. Entonces, ¿hay un tema general de amonestarnos? Sí, pero es principalmente o enfáticamente la tarea del pastor del ministerio de la palabra en lo particular. Benjamin Kitch dice lo siguiente, y ojo con esto, hermano. Es el deber de los miembros de la iglesia someterse a ellos, hablando de los ancianos. Es decir, en todas sus exhortaciones, buenos consejos y reprensiones. Y cuando llaman a cualquier deber extraordinario como oración, ayuno, a días de acción de gracia, si no ven ninguna causa justa por la cual no se deban guardar tales días, deben obedecer a su pastor o anciano, como en otros casos también citando Hebreos 13. Es decir, Benjamin Kitch, que es un autor de hace muchos años atrás, un gran hermano bautista reformado que les animo a leer, pero él está mencionando en parte esto, que los ancianos tienen esta tarea y la iglesia debe sujetarse, someterse y estar dispuesta a ser pastoreada, no solo en lo público, sino que en lo privado también, en ese consejo, en esa amonestación. Por eso, y ya vamos a ir finalizando, quiero mencionar también que el pastor debe hacer esta tarea, pero hay un cómo. Y miren esta actitud que debe tener el pastor ante la labor de amonestar, es decir, del ministerio de la palabra en privado. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, miren lo que dice Pablo, poniéndose como ejemplo sin duda, dice en el versículo 7, Primera de Tesalonicenses 2:7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. En otras versiones dice como nodriza, como esa mujer que alimenta con ternura a su hijo. El pastor debe amonestar de esta manera. Y en el mismo capítulo, en el versículo 11, dice, ¿saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno como un padre lo haría con sus propios hijos? Es decir, la actitud ante este ministerio de amonestación
es con ternura, como una madre preocupada del crecimiento de sus hijos. Y como un padre que también exhorta, ¿cierto? Anima e implora a sus hijos que se vuelvan al Señor. Esa es la actitud que debe tener el anciano en esta labor. También en Hechos 20:31, con lágrimas, están implicados los afectos del pastor. El pastor cuando va al privado y habla con usted, ya sea porque usted le pide ayuda o porque el pastor está viendo que usted necesita ayuda, hermano, debe ir con lágrimas, no necesariamente llorando, sino que la idea es con el corazón puesto en lo que está haciendo, porque él debe amar, recuerden, no por obligación o por ganancia deshonesta, sino por el contrario, con ánimo pronto, primera de Pedro 5, debe amar a las ovejas del Señor. Debe amar a las ovejas del Señor. En ocasiones, hermanos, vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, o puede decir necios, ¿cómo fueron tan torpes? ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y también el versículo 3 dice, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Y vaya conmigo a primera de Timoteo 6:17. No escucho las hojas, hay mucho celular. 6:17, hermanos, primera de Timoteo. Miren lo que dice acá el apóstol. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Es decir, a veces la amonestación, hermanos, va a ser directa, va a ser enérgica, hermanos. Y eso no es que el pastor no le ame, o que el pastor que es malo, es duro conmigo. Es que, hermanos, a los ricos de este mundo dile que no sean altaneros, que no sean soberbios. La idea no es como, hermano, deje de ser soberbio, sino que, hermano, no sea soberbio. Hay energía en esas palabras. Y también a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿cómo son tan torpes? Y eso no quiere decir que, claro, el pastor deba tratarlos así necesariamente a ustedes porque, o a mí, siendo oveja, ¿verdad?, de mis pastores, porque el pastor es malo o porque tiene un derecho de insultarme. No es la idea, sino que es la energía de la amonestación que muchas veces va a ser directa, hermanos. Es una confrontación también muchas veces, hermanos, necesaria, porque el pastor con lágrimas ama a las ovejas. Si ve que una se va a caer a un barranco, no le va a decir, por favor, ovejita, puede. Hay ocasiones que la va a tener que tomar y le va a decir, ven acá, te vas a caer. Y esa es tarea del pastor, cuidarla de los lobos, cuidarla de los peligros. Entonces a veces va a ser con determinación, de manera directa y enérgica, y siempre buscando el bien. Vaya conmigo a 2 de Corintios, hermano. 2 de Corintios, capítulo 13. Versículo 9 al 10 de 2 de Corintios. Miren lo que dice el apóstol. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausentes, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad. Un poco relacionado a lo anterior, a veces va a haber severidad, hermanos, en este ministerio de amonestar. Pero miren lo que dice, según la autoridad que el Señor me dio, ¿y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Para edificación y no para destrucción. Es decir, buscando siempre el bien del prójimo. Este ministerio de amonestar, de desarrollar el ministerio de la palabra en lo privado, muchas veces va a ser enérgico, directo, como aquí dice, severo, muchas veces con severidad el apóstol menciona, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin? Primero, que ellos sean perfectos, aunque yo sea hallado débil, aunque me amen menos, yo les voy a amar más, dice el apóstol también en Corintios, ¿cierto? Y aquí dice, ¿y para qué? Para edificarles, no para que ustedes sean destruidos, es para que sean edificados. Esa es la tarea que el Señor ha dado a los pastores en este ministerio de la palabra, pero con su camino o su subdivisión en lo privado, en lo personal. ¿Cuál es la actitud entonces? ¿Cuáles son los componentes en este ministerio? Y con esto, como dije, era solo para ir cerrando, que busca el cambio, hermanos. Es decir, cuando el pastor ve que hay pautas o que hay actitudes de pecado o actividades de pecado,
Es parte de la tarea pastoral es supervisar y no solo orar por aquello, sino que ir por esa oveja que está perdida. Esa es la idea. Ir por ella. El pastor va a buscar el cambio. También lo va a confrontar. El medio es eso, es la confrontación, que es verbal por lo general. Una conversación a solas, una llamada telefónica, no necesariamente largas sesiones de consejería, sino que llegar al meollo del asunto y hablar del problema. Tal vez también la motivación es el amor, porque el fin es la restauración. El fin es incluso en Mateo 18, hermanos, cuando la iglesia excomulga, ¿verdad? La idea es restaurar. El ambiente en donde está Mateo 18 es de la oveja perdida y de los dos deudores, del perdón, de Pedro preguntando a Cristo 70 veces 7, le dice el Señor. De restaurar es también un componente de este ministerio. El instrumento es la palabra de Dios. No es el manual de algún psicólogo ni un manual de consejería X que puede ayudar tal vez de algún muy buen hermano, un libro sin duda, la confesión puede ayudar también, pero es la palabra del Señor la que es viva y eficaz que ya veíamos hace un rato y que hace la obra. ¿A través de qué? Y esto es muy relevante, a través de la asistencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, el que está en medio del pueblo del Señor. Y cuando el pastor toma la palabra y la predica públicamente, esa que no vuelve vacía es por obra del ministerio del Espíritu. Pero también, mis amados hermanos, cuando el pastor amonesta en lo privado, con la palabra, con todos estos componentes, es el Espíritu Santo el que está ahí en medio de la oveja y del pastor. Hay un ejemplo de aquello, David y Natán, el profeta de Dios, utilizado por Dios, levantado por Dios. El Espíritu en su obra, ¿cierto? A través del Señor le inquieta, está con él y debe ir a reprender el pecado de David. Hay una confrontación, David no se puede justificar, él es paciente porque primero le cuenta una historia y cuando David dice, oh, qué terrible, ¿y qué le dice Natán? Ese eres tú, David. Hay una confrontación verbal. El instrumento es la palabra del Señor. El Señor ha dicho, David, A, B, C, D. Tú estás para esto, David, no para esto. Y David debe arrepentirse, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos el resto de la historia. El Espíritu del Señor obró y restauró a ese hombre. Entonces, amados hermanos, hemos finalizado. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que no solo nuestros pastores tú le has dado la tarea de predicar públicamente en general, sino que también como supervisores, Señor, y pastores de esta iglesia, de este rebaño, tienen la tarea de poder enseñar tu palabra a través de lo privado, lo personal. Permítenos tener un corazón, como veíamos, Señor, dispuesto a escucharles para que ellos hagan su tarea sin estorbo, Señor, sin queja, sino que por el contrario, esto es algo bueno para nosotros, Señor, que podamos ser amonestados y guiados a toda verdad, Señor. Que sea tu palabra con tu Santo Espíritu obrando en medio nuestro y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.